En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el agua hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Tú sígueme y deja que los muertos se entierren a sus muertos. Palabra del Señor. El Evangelio que estamos escuchando el día de hoy es un poco repetitivo al de ayer. Es la segunda parte que escuchábamos de este domingo. Pero para no perder la continuidad, pues recordemos cómo Jesús, después de anunciar, después de entrar o llegar a Jerusalén, regresar a Jerusalén, para afrontarse a la realidad que es su pasión, muerte y resurrección, esa la entrega, ¿verdad?, por aquellos que lo iban a denunciar. Ese confrontamiento que tiene con los samaritanos de ser rechazado y no hospedarlo, viene a manifestar a nosotros el seguimiento. Y en ese seguimiento, después de habernos dicho que el camino que vamos a recorrer no es nada fácil, que tiene sus tropiezos, que tiene sus adversidades y que tenemos que luchar contra corriente, hoy nos dice que tenemos que responder ante el llamado que Él nos hace de una u otra manera, pero que tiene que ser una respuesta generosa. Y podemos decir, en esta invitación que nos hace, en estas dos exigencias que nos pone, pues se torna difícil o nada atractivo seguir al mismo Señor Jesucristo. Primero nos hace la referencia: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Es decir, el seguimiento ante el Señor Jesucristo no tiene seguridades, no tiene nada ya establecido, no tiene comodidades, al contrario, tiene adversidades, tenemos que luchar. Ya se lo dijo a los discípulos en una ocasión: no lleven doble sandalia, no lleven doble túnica, no lleven nada, ni morral. Déjense guiar y llevar por la providencia de Dios, aquel que ante toda necesidad atiende las súplicas de aquellos quienes acuden a Él. Dios es providente y en esa providencia nos invita a abandonarnos en Él. Él pone todos los medios, solamente te dice: te necesito a ti como instrumento de salvación, como aquel que lleve y anuncie la palabra de Dios, aquel que anuncie el reino de los cielos a aquellos que no lo conocen. Nos dice también en la actitud del segundo discípulo: Señor, permite ir primero a enterrar a mi padre. Jesús responde: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, sé diferente ante aquellos que escuchan la palabra de Dios y no la ponen en práctica. Podríamos preguntarnos: ¿quiénes son los muertos que entierran a sus muertos? Pues aquellos que no aceptan a Jesús en su vida, porque Él nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y entonces quien no tiene a Jesús está muerto, porque no tiene la vida plena, no tiene la vida, no tiene aquel que nos lleva al encuentro del Padre. Hoy el Señor nos invita a hacer luz en la oscuridad y las tinieblas de todos aquellos que se sienten opacados, vida en aquellos que están moribundos por las dificultades que se afrentan, ser esa vitalidad que los lleva a salir y enriquecerse para anunciar con alegría que Cristo está vivo y está entre nosotros. Dos actitudes importantes, dice el Señor: confiar en la providencia de Dios, no tener seguridades, y
abandonarte plenamente, no mirar atrás, no es romper con toda tradición. Esto lo dice porque en tiempos de Jesús esa tradición familiar estaba totalmente arraigada en ellos. Ciertamente tenemos que partir desde nuestra familia, porque es en el seno de la familia donde surge la semilla de la vocación, donde surge nuestra vida como cristianos, siendo la primera comunidad, la primera iglesia doméstica donde aprendemos acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero no siempre vamos a estar atados a ella. Dice la misma palabra de Dios acerca del matrimonio: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para hacer una sola carne. Y es ahí donde vamos encontrando respuestas a realmente desprendernos. Por ahí podemos decir a los niños de 3, 4 años, destetarlos, que no estén apegados a la madre, al pecho de la madre, ahí donde sienten la seguridad, donde tienen el alimento, sino que se atrevan a salir a la realidad, que nos atrevemos como cristianos a afrontarnos ante las necesidades. Ya el Papa lo ha insistido demasiado: seamos cristianos, una iglesia de puertas abiertas, salgamos a las periferias, no nos quedemos encerrados en los templos. Ya no estamos en esos tiempos de pasarnos hincados rezando. Tenemos que poner en práctica lo aprendido. Es en el campo, ahí donde está la mies, donde el Señor necesita obreros, aquellos que vayan y quiten, sesguen la hierba mala para que la hierba buena brote, viva y rinda fruto abundante. Escuchemos pues a Dios este llamado que nos hace a ser servidores. Hay quienes en entrega generosa le siguen, los religiosos, los misioneros que se van a lugares inhóspitos para anunciar el Evangelio y se van aceptando la voluntad de Dios y aprendiendo, ¿verdad?, las culturas de aquellos lugares donde se afrentan, aprendiendo a comer los alimentos que ahí les ofrecen, que aunque sean desconocidos para ellos, pero confiados en que es Dios quien los alimenta. Los hermanos que viven en el claustro, los religiosos que viven de la caridad, que viven pues a expensas de lo que la gente les ofrenda y no están esperanzados a una alimentación fructuosa como nosotros la podemos tener en nuestros hogares. Que realmente aprendamos a vivir con lo que Dios nos ofrece y no anhelemos abundancia, porque nos podemos perder. Pidamos pues a Dios que escuchemos su llamado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre.